Ya, vamos a ver entonces, chicos, hoy día, como les comentaba, de lleno los temas de hematología. La hematología tiene algunos bemoles, ¿cierto?, que hacen que sea un poco distinta a los otros repartos de la medicina interna, porque entre ellos vamos a ver que hay muchas enfermedades, ¿cierto?, que entran en diferentes categorías. Ya hay diferentes como sacos, entre comillas, de enfermedades que se clasifican en diferentes grupos. Por ejemplo, hay enfermedades que se clasifican dentro de las leucemias, pero a la vez dentro de otro grupo, ¿cierto? Que pueden ser perfectamente patologías mieloproliferativas. Y ahí van a ir viendo que la separación entre una y otra enfermedad en hematología no siempre es tan clara, ¿ya? Y además de eso, una enfermedad puede más adelante evolucionar en otra enfermedad distinta, ¿ya? Entonces, no siempre hay un tema muy lineal y bien diferenciado o bien o un territorio bien establecido entre una enfermedad y otra. Vamos a ir viendo esto al tiro, ¿ya? Entonces vamos a partir con el tema de las leucemias agudas. Ya las leucemias, ¿cierto? Ustedes van a ver que hay dos tipos de leucemia que son según cómo la clasifiquen ustedes, pueden ser las leucemias agudas y crónicas, ¿ya? Y la verdad es que las leucemias agudas son uno de los tipos de neoplasias malignas hematológicas, ¿ya? Un pronóstico bien reservado, hay harta diferencia de pronóstico entre diferentes tipos de leucemias agudas, pero el concepto que a ustedes les debe quedar es que este es como el tumor maligno más importante de la médula, ¿ya? Versus que las leucemias crónicas son como el tumor benigno de la médula, ¿ya? Y esto cuesta a veces un poco imaginarlo porque requiere justamente esto, harta imaginación, ¿cierto? Debido a que no son enfermedades ni pulmonares, ni cardíacas, ni con un sustrato anatómico más presente, sino que es algo más bien, un poco más de imaginación, ¿ya? Vamos a ir viendo esto al tiro. Entonces, vamos a ver un poco brevemente lo que corresponde al temario de EUNACOM, ¿cierto? Ustedes saben que este no es el temario completo de ustedes, a ustedes le entran en este momento algunas de estas enfermedades, no todas, ¿cierto? Vamos a ver que les entran varios tipos de anemia, que son los tipos que vamos a ver más adelante en clases igual, ¿cierto? Algunas coagulopatías, leucemias agudas y crónicas entran como temas distintos, linfomas, ¿ya? Púrpura, varios síndromes, ¿cierto? Que están incorporados dentro de otras patologías en verdad, trombofilias y algunas situaciones de urgencia como son coagulación intravascular diseminada, hipercalcemia y otras patologías que ustedes ven acá. De estas vamos a ver ahora ya las leucemias agudas, algunos conceptos de las crónicas, ¿cierto? Vamos a ver otros elementos como son la lisis tumoral, ¿ya? Y ante cualquier duda, el tema es que lo vayamos resolviendo de inmediato, entonces las preguntas que sean al tiro, ¿ya? Entonces vamos a partir con la generalidad de las leucemias. En general, agudas y crónicas, son patologías neoplásicas, ¿ya? De la stem cell. Esto todo parte de la stem cell. Vamos a verla de inmediato. La stem cell es la célula madre hemopoyética. Es la célula que está habitualmente en nuestra médula y que es capaz por sí misma de dar origen a todas las otras células de la sangre, ¿ya? De línea blanca, roja, ¿cierto? Plaquetaria, todas, ¿ya? Y esta célula presenta mutaciones que se van acumulando en el tiempo. Hay aumento y activación de protooncogenes y disminución de la actividad de genes supresores tumorales. Esto pasa en todos los cánceres, ¿cierto? Esto es acumulativo en el tiempo, ya hay menos reparación, hay acumulación de mutaciones y esto más adelante ya a una stem cell que se puede malignizar y según el grado en que esto ocurra, va a ser de frentón una leucemia aguda o crónica, ¿ya? Las leucemias se clasifican según dos parámetros principalmente. Vamos a tener según la evolución en aguda o crónica, ¿ya? Y esto va todo de la mano con qué tipo de mutaciones tiene, pronóstico, donde la aguda es la peor, es la más grave y corresponde a una célula muy inmadura, ¿ya? Denominada blasto, que es la stem cell con muchas mutaciones muy aberrantes y se convierte en un tipo de célula distinto, canceroso, con todas las características propias de un cáncer. Esto quiere decir proliferación descontrolada, ¿cierto? Crecimiento de una forma que absorbe nutrientes a un ritmo que resta sustrato nutricional al resto del organismo,
Y el diagnóstico ocurre cuando en la médula ósea se hace un mielograma, que es una punción de médula ósea, se obtiene médula, se aspira, se ve al microscopio y se ve que más de un 20% de la celularidad de la médula ósea corresponde a blastos, ¿ya? Hay otras enfermedades, varias enfermedades en hematología, que también tienen blastos, pero menos de un 20%. Y esas enfermedades, por lo general, pueden progresar a convertirse en leucemias agudas cuando este recuento llega a ser de un 20%. ¿Ya? De hecho, algunos mismos tipos de leucemia crónico van sumando blastos en el tiempo, de a muy poco, cada vez más, llegan a un 20% y con este valor uno ya dice, esto se convirtió en leucemia aguda, ¿ya? Y la maneja como tal, ¿ok? Las leucemias agudas tienen además un componente que les es propio a ellas, además de que tienen blastos, que se llama el hiato leucémico, que lo vamos a ver al tiro, que es básicamente la presencia de blastos, que son células muy inmaduras, lo más inmaduro que puede haber, coexistiendo con formas maduras, por ejemplo, hematíes, ¿cierto? Neutrófilos, y ausencia de formas intermedias, como son, por ejemplo, basiliformes, juveniles, y formas que son, vamos a ver al tiro, que corresponden a formas intermedias que normalmente uno esperaría que ante una celularidad muy alta de la médula estuvieran presentes, pero no lo están. Vamos a verlo al tiro con más detalle. De las crónicas vamos a ver que es una proliferación de células que son más diferenciadas, ¿ya? Donde hay, por ejemplo, un recuento de linfocitos, por ejemplo, de 200.000, 300.000, por ejemplo. Generalmente alcanzan recuentos mucho más altos porque la enfermedad tiene más tiempo para avanzar, el pronóstico es mejor, los pacientes se mueren menos y aguantan más tiempo, mucho más tiempo, décadas inclusive, lo cual permite que la celularidad vaya aumentando, aumentando, aumentando. En cambio, la aguda, te van a haber recuentos de 20.000, 30.000, 40.000 blancos como tope y el paciente ya va a estar muy grave, va a fallecer pronto sin tratamiento, ¿ya? Las crónicas pueden ustedes ver pacientes con 200.000 sin problemas, ¿ya? Y estas no tienen hiato leucémico. Si ustedes ven un paciente con hiato leucémico, automáticamente eso es una leucemia aguda, ¿ya? Según la estirpe, esto puede ser de estirpe mieloide, ¿ya? O linfoide, ¿ya? Si es una leucemia aguda, se va a llamar mieloblástica o linfoblástica, ¿ya? Porque los blastos son propios de la leucemia aguda, ¿ya? Vamos a ver que las leucemias tienen 4 pilares principales, ¿ya? Esta clínica se comparte tanto en agudas como en crónicas. Vamos a ver que los síntomas son los mismos. La única diferencia es la intensidad y el tipo de síntoma, que en la aguda predominan más unos y en la crónica predominan más otros. Pero el abanico es muy parecido de síntomas entre una y otra, ¿ya? Vamos a ver que los síntomas son, primero, generales, donde hay astenia, adinamia, síntomas B, que estos son pérdida de peso más de un 10% en menos de 6 meses, fiebre más de 38 grados, sudoración nocturna, ¿ya? Generalmente esto es más propio de las leucemias agudas que de las crónicas. Las crónicas también lo pueden haber y generalmente ocurren cuando hay un contexto de que está avanzando la leucemia crónica a una leucemia aguda, ¿ya? Se está convirtiendo. Síntomas infiltrativos, y aquí puede haber diferentes espectros, ¿cierto? Esto, lo más frecuente respecto a esto, ¿cierto? Y sobre todo en las agudas, es que hay un síndrome medular, y esto es un compromiso ya de la médula con un reemplazo de la celularidad normal de la médula por blastos que no tienen una utilidad, ¿cierto? Y por ende tienes menos recuentos de otras células que son normales y necesarias. Entonces finalmente vas a quedar con menos rojos, menos blancos útiles, ¿cierto? Y menos plaquetas. Y esto te va a dar un síndrome anémico, un síndrome infeccioso, que generalmente corresponde a un cuadro febril secundario a una infección, y un síndrome hemorragíparo, que va a ser un sangrado por alguna solución de continuidad, ¿cierto? Que puede ser de diferentes. El síndrome anémico lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En la clase de anemias, y corresponde a un síndrome bien clásicamente descrito, ya que se comparte por todos los tipos de anemia que hay, ¿ya? También puede haber infiltración a nivel del vaso, hepático, ganglios, con hepatomegalia, hepatomegalia, neuropatía, y generalmente aquí lo importante que ustedes recuerden es que las agudas pueden tener perfectamente infiltración a todas estas partes, ¿cierto? Generalmente de un 10 o un 20% de los casos, y tampoco son tan grandes la infiltración. Ustedes donde más infiltración de órganos sólidos van a ver es en las crónicas. De hecho,
La esplenomegalia es el principal elemento clínico, lejos el principal, de la leucemia mieloide crónica. Llegan a tener esplenomegalia masivas, ¿ya? Que pueden ocupar inclusive 3/4 del hemiabdomen izquierdo, por ejemplo. Crecen mucho, producen saciedad precoz por compresión del estómago, ¿ya? Y, por ejemplo, las linfoblásticas producen un poco más de adenopatía y así. Vamos a ir viendo esto más adelante, ¿ya? A nivel óseo, generalmente más las agudas afectan esta parte y puede dar dolor óseo. Esto es muy frecuente más que nada en niños y en edades jóvenes de la vida. Y puede haber también infiltración en otras partes como hipertrofia gingival, ¿ya? También puede aparecer síndrome de hiperviscosidad. Esto es más frecuente en las leucemias crónicas con recuentos de células muy altos, donde la viscosidad, como dice el nombre de la enfermedad, aumenta mucho el componente sólido de la sangre, y esto produce hipertensión, insuficiencia cardíaca, disnea, cefalea, hemorragia, ¿ya? Porque la sangre, al tener mucha dificultad para pasar por los capilares, que es lo que ocurre finalmente, hay isquemias de diferentes partes, los órganos funcionan un poco peor, hay congestión venosa, es un cuadro sistémico. Es poco frecuente, pero puede ocurrir, ¿ya? Y ocurre con recuentos de células más altos, ¿ya? Y el síndrome del lisis tumoral es cuando hay ruptura de muchas células simultáneamente, y esto puede ocurrir en muchas enfermedades. Uno generalmente le pone aquí síndrome del lisis tumoral porque es propio de los tumores y de los cánceres, pero esto puede ocurrir, por ejemplo, en contexto de un accidente, y ahí puede llamarse, por ejemplo, un síndrome de aplastamiento, ya cuando te afecta mucha ruptura de músculo, ¿ya? Generalmente el nombre de esta enfermedad cambia según el motivo, ¿ya? Y finalmente lo que ocurre es que de una u otra forma hay ruptura de muchas células distintas a la vez, de forma que se liberan compuestos al plasma que pueden ser tóxicos de forma aguda y que pueden producir la muerte del paciente, como el caso de una intoxicación, una hipercalemia aguda, ¿ya? Una liberación masiva de ácido úrico con daño renal, que puede ser inclusive producir la muerte del paciente y así. Igual lo vamos a ver brevemente más adelante, ¿ya? Esto es la clínica de la leucemia, ¿ya? Todo esto. Es importante que mencionen todo esto ya por ejemplo, en examen teórico, muchas veces ocurre que se quedan en lo primero de acá. También aborden, ¿cierto?, que el síndrome infeccioso puede manifestarse como una neutropenia febril perfectamente, ya que puede haber infiltración ósea en muchas ocasiones que puede ser vertebral con compresión medular aguda, ya síndrome de hiperviscosidad, lisis tumoral. Entonces, todo esto que estamos hablando ahora es parte de la clínica de las leucemias, ¿ya? La clínica en sí y las complicaciones que también son muy importantes conocerlas y manejarlas, ¿ya? El síndrome medular, ya vamos a seguir un poquito más rápido. Síndrome anémico van a ser 3 pilares que lo vamos a ver más adelante con síntomas generales, síntomas del sistema nervioso central, depresión, somnolencia, por ejemplo, cardiovasculares como disnea, taquicardia, palpitaciones. El infeccioso, esto puede ser de causa bacteriana o viral. Aquí puede ser sepsis de foco pulmonar o cualquier sea el foco, ¿cierto? Abdominal, cutáneo, oral, anal. Esto es muy frecuente en la neutropenia febril, el foco perianal, ¿ya? Y también a nivel viral puede existir reactivación herpética, que es lo más frecuente de causa viral que puede ocurrir acá. Respecto a las hemorragias, pueden ser de cualquier sitio, como por ejemplo con sangrado gingival, epistaxis, ya púrpura de piel y mucosa, metrorragia, hemorragia gingival, ¿ya? La infiltración a órganos, ¿cierto? Puede haber infiltración ósea, es una biopsia, ¿cierto? Esto es más frecuente en niños y lo han preguntado muchas veces en una COM de esta forma, ¿ya? Generalmente son de predominio o de estirpe, mejor dicho, linfoblástica, ¿ya? La linfoblástica, la leucemia aguda linfoblástica, afecta mucho más los huesos que los otros tipos de leucemia. Ya, esto es infiltración a la piel, más que nada para que la conozcan, esto es muy infrecuente, y también infiltración a encías. Síndrome de hiperviscosidad, muy, muy breve, vamos a ver que es cerca de un 5% de los pacientes con leucemias agudas, generalmente esto se ve más en las leucemias crónicas. Es una alteración del flujo sanguíneo, de la forma que ya les comenté, hay un recuento de células sobre 100.000, ¿ya? Y los síntomas son sistémicos y va a depender mucho del sitio donde más ocurra, ¿ya? Que de repente depende del estado basal del paciente. Puede haber cefalea, vértigo, focalidad, hemorragias también, ACV, alteración de conciencia, menos agudeza visual, visión borrosa, sangrado, disnea, insuficiencia cardíaca. El éxito tumoral, ¿cierto?, es la liberación de sustancias intracelulares potencialmente tóxicas. Y aquí lo que puede ocurrir, que ustedes deben saber, es que puede elevarse el potasio, el ácido úrico o el fósforo
¿ya? Y además puede bajar el calcio porque el aumento del fósforo produce que se quele el calcio, se cristaliza, ¿ya? Cuando hay una variación de estas cuatro sustancias, al menos dos de ellas presentan variación respecto al 25% del basal, tú confirmas el diagnóstico, en contexto, ¿cierto?, de una neoplasia vigente, ¿ya? Y esto generalmente ocurre cuando ya partiste con la quimioterapia y solamente un 10% ocurre de forma espontánea en las leucemias agudas, ¿ya? Diferente es cuando ya partes la quimio, y ahí es mucho más frecuente que pase, y esto debe ser manejado de forma activa, profiláctica, es decir, tú intentas evitar que esto ocurra, y eso con volumen a dosis muy alta, una infusión muy alta de volumen, manejo de la hipercalemia si es que está, reposición de calcio, alopurinol profiláctico, y así hay varias medidas que hacer, ¿ya? Esto sin manejo puede producir muy frecuentemente la muerte del paciente por falla renal, arritmias, ya hay muchas cosas que pueden ocurrir aquí, hipocalcemia aguda, convulsiones, ya. Yo he visto convulsiones más que nada en este contexto por una leucemia mieloblástica, mieloide aguda. Es lo mismo, ¿ya? Mieloblástico a mieloide aguda. El paciente más grave que he tenido por esto fue una hipocalcemia aguda por este motivo, ¿ya? Finalmente el paciente salió bien. Entonces vamos a ver de nuevo, las leucemias pueden ser agudas o crónicas, de estirpe mieloide o linfoide, ¿ya? Vamos a hablar ahora específicamente de las leucemias agudas, ya son las mutaciones que dijimos ya de las stem cell con activación de protoncogenes y inactivación de genes supresores tumorales. Este rezo y esta definición es propio de todos los tumores que existen, se producen de esta forma, con acumulación y activación de protoncogenes y disminución de los supresores tumorales. Hay diferentes causas estudiadas de por qué ocurre una leucemia aguda, y esto pueden ser factores biológicos, como el virus HTLV1, virus Epstein-Barr, VIH, ¿ya? Síndromes genéticos como el Down o Fanconi, que es mucho más raro. También pueden haber exposición a químicos, esto es muy frecuente también en los herbicidas, los plaguicidas, también benceno, también las mismas quimioterapias pueden producir, quimioterapias por diferentes cánceres pueden producir leucemias agudas inclusive. Ya y también pueden haber factores físicos como el caso de las radiaciones ionizantes, lo que más se vio, ¿cierto? Las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, y también la radioterapia por otros cánceres puede llegar a producirte también leucemias agudas, ¿ya? Aquí, ¿cierto? La célula madre pluripotencial o stem cell, que es lo mismo, es la que normalmente produce, se va dividiendo, se va diferenciando y produce diferentes estirpes de células que todas son útiles para nosotros con su función específica, ¿ya? Y finalmente, lo que deben saber es que la stem cell, que es esta, cuando presenta muchas mutaciones, como ya dijimos antes, puede avanzar a producir un blasto. Y el blasto lo que va a hacer es que va a seguir produciendo blastos y solo blastos y nada más que blastos, de forma que no va a producir nada de esto, ¿ya? Y ahí entra lo que se llama el hiato leucémico, que vamos a ver al tiro. El blasto, antes que nada, para que lo conozcan, son células aberrantes, ¿cierto? Grandes, ya con poco citoplasma, un núcleo muy importante y que pueden o no tener bastones de Auer, que son, lo van a escuchar de repente, que son estas estructuras lineales llenos de gránulos citoplasmáticos que son frecuentemente de estirpe mieloblástico cuando esto está, ¿ya? Son este tipo de células aberrantes con escaso citoplasma. Respecto al hiato leucémico, vamos a explicarlo con esta diapositiva y este esquema de acá. El hiato leucémico es cuando hay presencia de blastos, ¿cierto? Cuando hay presencia de células diferenciadas que ya quedaron circulando desde antes de la enfermedad, ¿ya? O de la diferenciación de células que todavía están stem cell buenas, digamos, sin cáncer, y hay una ausencia de todas estas líneas de acá, ¿ya? Si ustedes ven acá de célula madre linfoide, mieloblasto, eritroblasto, todo esto hasta acá, hay menos, porque ya no hay stem cell que se diferencie hacia ellas. Lo que sí va habiendo es que las formas intermedias que ya existían se siguen diferenciando y las formas diferenciadas que ya están permanecen en la sangre, ¿ya? Pero no hay formación de nuevos neutrófilos, de nuevos hematíes, muy poco. Persiste una cantidad que se sigue diferenciando, ¿cierto? Pero es muy escaso, ¿ya? Vamos a ver esto al tiro con más esquema. ¿Cierto? De la clínica vamos a ver que aquí lo que más ocurre, ¿cierto? Son que va a haber, como ya les comentaba, los síntomas de infiltración medular, ya con síndrome anémico, infeccioso, hemorragíparo y el resto más infrecuente. Todo esto puede haber aquí del 10%, máximo un 20%. Pueden haber
linfadenopatía generalizada en un 10%, esplenomegalia 15%, ya hepatomegalia 20%, según el tipo de cáncer, según la estirpe que tenga, según el tipo específico por alteración molecular que tenga, pero aquí lo más importante es filtración medular, y esto puede llevar generalmente a una pancitopenia, y en algunos casos también ustedes van a ver recuentos de blancos de 20.000, 30.000, pero de forma indistinta van a llegar finalmente a un estado de pancitopenia, ya con la evolución en el tiempo suficiente que ustedes vayan observando, va a ir el recuento, primero sube mucho y después de un tiempo ya en etapas más avanzadas de la enfermedad empiezan a bajar. ¿Ya? Esa es como la evolución de la enfermedad. Así que puede haber leucocitosis o leucopenia, cualquiera de los dos. ¿Ya? Y ahora el diagnóstico, ¿cierto?, de la parte clínica la vimos recién, ¿cierto? El hemograma puede haber leucocitosis o leucopenia, como dijimos, puede haber disminución progresiva hasta pancitopenia, esto es muy, muy frecuente. Ya el BCM, que esto vamos a ver que es de la serie roja, que es el volumen corpuscular medio, que lo vamos a ver más adelante en la clase de anemia, puede ser normocítico o macrocítico, es decir, puede ser un glóbulo rojo normal en tamaño o grande en tamaño, ¿ya? No pequeño. Del frotis, esto de frotis, recuerden que es cuando uno pide una evaluación y un conteo de la muestra, ¿cierto?, obtenida de sangre por un tecnólogo médico que vaya mirando e informando qué tipo de células hay, porque la máquina no consigue hacer esto de la forma idónea en que la pueda hacer un tecnólogo, ¿ya? Se puede hacer con máquina, pero siempre es ideal que la haga un tecnólogo médico, ¿ya? Y va a haber también hiato leucémico, esto te lo va a dar el frotis, ¿ya? Eh, ya te lo va a corroborar. Ya, para corroborar este tipo de hallazgo tiene que ser con flores, ya para estar seguro de, no es algo en lo que te puedas equivocar o dudar, ¿ya? Respecto al bioquímico y el estudio plasmático, vamos a ver que hay una elevación del LDH que está presente en todas las formas de necrosis celular, ¿cierto? Se eleva la LDH, ¿eh? Traumatismos, infecciones donde hay alteración de parénquima, ya ustedes van a ver que la LDH aumenta, ¿ya? Y también deben evaluar si es que hay o no un síndrome de lisis tumoral. Esto se busca de forma activa y deben pedir ya potasio, calcio, fósforo, aciburín. Este siliato leucémico, aquí tenemos cierta presencia de blastos que van a estar elevados, esto no es normal que hayan blastos en sangre, ¿ya? Y no van a haber, o van a haber muy pocas formas intermedias, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, y van a haber más adelante formas diferenciadas, ¿ya? Que son, por ejemplo, acá neutrófilos, ¿ya? Como a modo de ejemplo, y esto básicamente uno los ve, se puede ver cuando uno pide el examen correspondiente. Ya, y esto es propio de las leucemias agudas. Esto lo han preguntado mucho en Neunacom. De forma clásica, cuando les ponen algún caso clínico de leucemia aguda, les ponen con el recuento y ahí les van a, ¿cierto?, plantear un diagnóstico de leucemia aguda, ¿ya? Con este hallazgo. Finalmente, el diagnóstico de confirmación lo hace el mielograma. El mielograma es un examen, ¿cierto?, que realiza el médico hematólogo y lo que hace es una punción ya de médula ósea que puede ser en diferentes niveles, generalmente a nivel pélvico, ¿cierto? O a nivel external, que también se puede, y si encuentras blastos más de un 20% del mielograma, que básicamente es tú obtienes muestras que es como sangre espesa, se da el microscopio, y es lo mismo que un hemograma informado por tecnólogo, el hematólogo lo va viendo, ¿cierto? Y va informando qué es lo que hay, y si blastos sobre 20%, repito, esto es diagnóstico de una leucemia aguda, ¿ya? De las imágenes deben pedirse evaluar el estado infiltrativo que puede haber con una eco o un TAC idealmente, ¿cierto? De tórax, abdomen, pelvis, ¿cierto? Y además recordar una eco testicular. Ya, la eco testicular es importante en las leucemias agudas porque hay algunas de ellas que pueden afectar sitios santuarios, ¿ya? Y de igual forma considerar sistema nervioso central si es que hay síntomas ya como focalidad, o también en toda leucemia linfoblástica hay que pedir un TAC de entrada, porque de igual forma pueden producir infiltración a ese nivel, ¿ya? Y también en la leucemia linfoblástica aguda, ¿cierto? Hay que hacer punción lumbar para descartar la presencia de células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo. El concepto, esto, yo no le voy a preguntar esta parte más específica, pero el concepto es que la leucemia aguda, ¿cierto? Linfoblástica, ¿ya? La linfoblástica
tiene esta habilidad, ¿cierto? Esta tendencia a infiltrar sitios santuarios. No es habitual que las enfermedades afecten de esta forma. ¿Ya? Doctor, ¿Sí? una consulta. ¿En las pacientes femeninas se pediría una eco transvaginal para evaluar ovarios, como la contraparte de la eco testicular en el paciente masculino? No, tengo entendido que no es parte de. Tengo entendido que no es parte de. Voy a corroborarlo, al menos no lo tengo presente, fíjate. Ya tengo entendido que los ovarios sí se ven mejor en otro examen de imagen, pero que en el hombre es necesario pedir específicamente una cotesticular, ya por un tema de visualización. Pero voy a consultarlo para estar seguro, bueno, con hematólogo. Bueno, gracias, doctor. Eh, Esto es un ejemplo, ¿cierto?, de un mielograma. Esto es tomado generalmente o en zona external o en la espina ilíaca posterior superior. Ya aquí hay dos exámenes que ustedes van a ver mucho en hematología, que es para confirmación de enfermedades, que pueden ser mielograma, que es lo que estamos viendo acá, o una biopsia. La biopsia se puede tomar en las mismas partes, ¿cierto? Y en otras partes también, huesos largos. Y son exámenes donde es, eh, es un poco más cruento, es otro tipo de, es un trocar más grueso, ¿cierto? Y permite obtener además una biopsia de matriz medular, es decir, el aspirado es solamente una punción, ¿cierto? Y un aspirado, como dice el nombre, pero esto es, tú sacas el cilindro completo de médula, ¿ya? Eso molesta un poco más, duele un poco más, pero la ventaja sí es que la muestra es mejor con la biopsia. De hecho, hay enfermedades que tienen que ir solo a biopsia y no a mielograma, ¿ya? Ustedes van a leer que, como dijimos recién, esta enfermedad, las leucemias, se diagnostican con mielograma, pero ustedes van a ver que muchas veces los hematólogos hacen biopsia, y esto ocurre porque una de las indicaciones de biopsia es que la muestra de mielograma no sea adecuada, porque el aspirado fue muy escaso, porque piensas que pueden haber áreas conservadas de médula. Hay enfermedades donde hay áreas conservadas de médula y la enfermedad afecta de manera parchada. También puede ocurrir. Por ese motivo, hay hematólogos que van y hacen la biopsia al tiro. Entonces, por eso ustedes van a ver informada una biopsia en vez de un mielograma, porque los hematólogos hay varios que ya dicen, ¿para qué me voy a arriesgar a tomar un mielograma que me puede salir malo? Mejor pincho una sola vez al paciente y tomo una biopsia al tiro, ¿cierto? Y mando eso de inmediato a muestreo, ¿ya? A evaluación. Básicamente es por eso, ¿ya? Bueno, respecto a esto, cuando ya obtienen la muestra, estamos casi con lo último de la leucemia, cuando ya tienes la muestra, esto se emplea para hacer un estudio morfológico, ya al microscopio, un estudio citogenético para saber qué tipo de alteraciones genéticas tiene, un inmunofenotipo, ya esto para saber qué tipo de moléculas expresa la célula neoplásica para saber específicamente qué tipo de leucemia es, y también estudios moleculares. ¿Qué diferencia hay? Que el estudio citogenético te puede decir, por ejemplo, que hay un cromosoma quimérico con formación, por ejemplo, de dos cromosomas mezclados. Esto ocurre, esto puede ocurrir. ¿Ya? Y estudios moleculares, por ejemplo, te va a decir que justo hay una mutación en tal gen, ese tipo son. En la práctica, básicamente estos son estudios muy avanzados que hace el hematólogo para estar específicamente seguro de qué leucemia aguda en concreto es. ¿Ya? Y según esto, tú vas a saber qué pronóstico tiene, qué quimioterapia dejarle, ya cuántos ciclos se van a hacer. Esto una enfermedad que uno de lejos la puede ver muy parecida entre sí, pero una vez que tú ahondas un poco más, pueden ser muy distintos los pronósticos de dos leucemias. Pueden ser categóricamente distintos, ¿ya? Y también es solamente esto lo que te va a decir de forma certera una diferencia entre una leucemia mieloblástica o linfoblástica, ¿ya? O es lo mismo decir una leucemia aguda de estirpe mieloide o linfoide. Porque finalmente al microscopio o inclusive en la clínica puede ser todo idéntico, puede ser todo igual. Uno no debiera matricularse sin esta información así estrictamente en decir, no, esta sabéis que es linfo o sabéis que es mielo. Uno debiera esperar esto. Hay escasos ejemplos donde uno sí podría matricularse con, cuando hay una sospecha muy, muy alta, ¿ya? Pero en general, uno debiera esperar todo esto para definirse, ¿ya? Y la biopsia médula ósea, como les comentaba, es cuando el mielograma da muestra insuficiente. Ustedes van a ver que los hematólogos avanzan al tiro a una biopsia, ¿ya? O a veces la hacen de entrada también. Esto ya es cada vez menos empleado, una clasificación morfológica del microscopio, me refiero a
poder clasificarla de uno u otro tipo según el aspecto al microscopio, cada vez menos empleado. Ya, lo que se hace más hoy día es que se emplea el estudio molecular citogenético inmunofenotípico. ¿Ya? Y aquí solamente, esto yo no lo voy a preguntar. Sí podrían preguntarle en EUNACOM un tipo que en el MIR, que es el EUNACOM de España, lo han preguntado y de repente pasa que empiezan a copiar allá, ¿cierto? Y lo que podrían preguntarle es la translocación 15-17, ya que es una translocación que es muy habitual en un tipo de leucemia aguda, que es la promielocítica, que es muy agresiva, pero que es muy a la vez curable con tratamiento. ¿Ya? Se llama leucemia promielocítica. Es la que les podrían preguntar. Yo no se los voy a preguntar, y tampoco ninguna de estas. ¿Ya? El concepto acá, que sí les puedo preguntar, es que el estudio molecular sirve para saber específicamente qué translocación o qué alteración genética hay, y que eso, la utilidad que tiene, es para saber si el pronóstico es bueno o malo, y para saber específicamente qué tratamiento dejar. Es para saber diferenciar bien el tipo de leucemia que es, ¿ya? Pero esto ya es materia de subespecialistas, los internistas tampoco nos metemos a ver, ¿ya? Solamente el concepto es que esto sirve para un tema pronóstico y de tratamiento, ¿ya? Lo mismo ocurre con la leucemia linfoblástica. Hay, ¿cierto? Hay riesgos distintos según el tipo de gen que se expresa, el riesgo muy alto con cromosomas Filadelfia en cuando una leucemia linfoblástica expresa un gen llamado Filadelfia, es muy malo y es el peor tipo de leucemia linfoblástica que te puede dar, ¿ya? Pero hay otras enfermedades hematológicas que también expresan esto, pero es otra enfermedad distinta y cuando eso ocurre es una enfermedad buena. Entonces, ojo ahí, si este cromosoma está presente acá, es malo. En este contexto en particular es malo, ¿ya? Y el resto igual va a depender la edad, mientras más joven el paciente mejor responde a las terapias, mientras más bajo el recuento de leucocitos iguales es menos malo, y así, ¿ya? Básicamente. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Y esto es lo último, ya que la mieloblástica es más frecuente en adultos, mucho más frecuente en adultos, ¿ya? En niños solamente un 20% y yo diría que inclusive menos, ¿ya? Generalmente las proporciones son 80-20, ¿ya? La mieloblástica 80% adultos, 20% niños y linfoblástica al revés. Esto lo han preguntado muy frecuentemente en una COM. Les ponen un caso clásico ya de leucemia con clínica, con hemograma, con todo el tema. Después le dicen, esto es una leucemia de estirpe mieloide o linfóide, o mieloblástica o linfoblástica. Y allí si es un niño, te van al tiro a responder que es linfoblástica, y si es un adulto, van a responder al tiro que es mieloblástica. Solamente por un tema probabilístico de frecuencia. ¿Ya? El compromiso extramedular principal de la mieloblástica es esplenomegalia, versus que de la linfoblástica son ganglios e hígado, ¿ya? La clasificación va a depender del estudio genético molecular, eso tampoco les voy a preguntar mucho. Factores pronósticos, la edad, recuento de blancos, el tipo de alteraciones moleculares y el tratamiento, ya yo al menos les voy a preguntar a ustedes que se quieren que es quimioterapia nomás. ¿Ya? Tratamiento quimio. Esto igual los internistas tampoco lo indicamos, esto lo indica el médico hematólogo, ¿ya? Les podrían preguntar en examen teórico un poco más de especificidad respecto a qué medicamentos usar. Ya en la mieloblástica se emplean antraciclinas y citarabina, ya son esquemas de inducción, consolidación, ya, y esto siempre tiene que ir de la mano con un trasplante, ya, trasplante de médula ósea, ya la palabra es trasplante, ya, de médula ósea, ya, para que tenga intención curativa, ya, y en la linfoblástica es con vicristina, prednisona, daunorubicina, ferraginasa, también con trasplante de médula ósea con intención curativa, ¿ya? Y aquí la excepción es la leucemia M3, de la clasificación antigua, también llamada promielocítica, que se deja una quimioterapia que inicialmente es endovenosa y que después se puede dejar a un esquema solo oral, ¿ya? Y responde muy bien, y es esta leucemia promielocítica que ustedes van a leer, que es muy mala, da coagulación intravascular diseminada, el paciente se agrava mucho, puede producir hemorragia que no cede con nada, trombosis también, neutropenia febriles muy difíciles de manejar, ya tendencia a infecciones, pero si el paciente sobrevive la fase inicial, lo más probable es que después se cure con tratamiento, ¿ya?
Así que esto es muy importante, esta es una de las que uno debiera temer siempre, ¿ya? Y esto el manejo es distinto, es con trióxido de arsénico, ¿ya? Y con atra, ya que es ácido transretinoico. No, yo no le voy a preguntar eso, le insisto, pero básicamente para que sepan que es el tipo de leucemia que eventualmente sí les podrían preguntar más específicamente, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Vamos a hablar algunas cosas entonces brevemente de la leucemia mieloide crónica, ¿ya? Para hacer un poco la comparación, esto es muy, muy breve. Ya, la leucemia mieloide crónica deben entenderla como uno de los tipos de tumor benigno de la médula, tumor benigno. Es tan así que el curso inicialmente es asintomático, ¿ya? Forma parte de los síndromes mieloproliferativos crónicos, es decir, se estudia como parte de, de otro grupo de enfermedades, no de las leucemias, ¿ya? Es una leucemia, pero se estudia dentro de este tipo de enfermedades que ustedes van a ver más adelante, síndromes mieloproliferativos crónicos. Ya el 90% se debe a una translocación 922, que también se llama cromosoma Filadelfia, que en este caso, si es que está presente acá, ya esta enfermedad es, digamos, relativamente tratable, buena, digamos, ya, a diferencia de cuando es una leucemia linfoblástica aguda, que es muy malo, ¿ya? Respecto a la clínica, esto es muy, muy corto, tiene tres fases. La fase crónica es asintomática absolutamente, el paciente no tiene ningún síntoma de nada, ¿ya? Lo principal es que sea un hallazgo de laboratorio, y esto ocurre muy frecuentemente en la sexta, séptima década de vida. El paciente va por un motivo nada que ver, se toma un hemograma y sorpresa aparecen leucocitos de 80.000, ya 70.000, 90.000, perfectamente, ¿ya? Y toda esta fase asintomática dura de 2 a 6 años y se llama fase crónica. La fase acelerada viene después de este tiempo, ¿ya? Y dura meses y ya aparecen síntomas constitucionales, el paciente empieza con síntomas B y síntomas infiltrativos, ¿ya? Finalmente la fase blástica es cuando ya llega a producir blastos de a poquito y cada vez más, llega a un 20% en médula y finalmente llega sobre el 20% ya y se llama una leucemia tal cual mieloblástica, es decir, en la fase blástica de esta enfermedad, donde se convirtió en una leucemia aguda, una leucemia mieloblástica, ¿ya? Hasta que eso ocurra, ya, ¿cierto? Todavía es una leucemia mieloide crónica, y el principal elemento clínico es una esplenomegalia que es muy importante, es una esplenomegalia masiva, puede llegar a ser, ya, eso se denomina de esta forma cuando supera su cuadrante, ya. El cuadrante del vaso corresponde, ¿cierto?, al cuadrante superior izquierdo. Cuando se sale hacia la derecha o hacia abajo, se llama esplenomegalia masiva, y la leucemia mieloide crónica es la principal causa de esplenomegalia masiva, ¿ya? Es una leucemia mieloide crónica sin esplenomegalia, no es tal, no existe, ya, es de esta forma, ya, y es una esplenomegalia que produce saciedad precoz y dolor al hipocondrio izquierdo. Son los dos síntomas que produce, ya, incomodidad, muchas veces manifestada como dolor y además como saciedad precoz por compresión gástrica. De los exámenes van a ver, ¿cierto?, leucocitosis marcada, 30.000 a 300.000 o inclusive más, aumento también de formas intermedias. Ya aquí hay formas intermedias presentes, mielocitos, basiliforme, estos son formas intermedias a modo de ejemplo de la serie blanca, ¿ya? Y además hay elevación de todas las otras cosas, hay aumento de eosinófilos, basófilos, elevación de glóbulos rojos y elevación de plaquetas. Todo aumenta, todo, ¿ya? Eso ocurre en todas las síndromes mieloproliferativos, ¿ya? Todos, hay cuatro tipos de síndromes mieloproliferativos, donde en todos finalmente ocurre que las tres series aumentan de celularidad, ¿ya? Y esto también ocurre acá, ¿ya? Hay aumento de rojos, ¿ya?, de plaquetas y también de blancos. Y el tratamiento es con inhibidores de tirosinquinasa, que son, hay varias generaciones, varias familias, y son, por ejemplo, imatinib, dasatinib o nilotinib, ya que es un medicamento que tiene muy buena respuesta, hay que buscar la curación de esta enfermedad. ¿Ya? Algunas preguntas y estamos listos con esta clase, ¿ya? Estas son preguntas reales de una ¿ya? Paciente de 50 años, consulta por dolor de hipocondrio izquierdo y fiebre recurrente. El examen destaca
Es splenomegalia importante y el hemograma muestra hematocrit en 39%, hemoglobina en 13%, ya con blancos de 43.000, 95% de neutrófilos. Aquí yo pienso que está equivocado, quiso decir 65%, porque tiene que sumar 100% en todos los porcentajes, obviamente. Entonces quiso decir 65% de neutrófilos, 24% de baciliformes, que son formas intermedias, 5% de promielocitos y 1% de blastos, ¿ya? Recuento de plaquetas de 460.000. Diagnóstico más probable. ¿Qué le parece a ustedes que podría ser esto? La leucemia amiloide crónica. Mielodigrama, ¿cierto? Porque aquí el distractor es que tiene blastos, pero tiene además formas intermedias, ¿ya? Tiene esplenomegalia importante. Eso es lo principal. Esplenomegalia, ¿ya? Y no hay hígado leucémico, leucemia mieloide. Después, niños de 5 años con fiebre, dolor óseo y aparición de múltiples petequias en tórax y extremidad inferior. Ya se aprecia pálida con esplenomegalia moderada. Aquí lo más probable es una, ¿qué les parece a ustedes que podría ser? Linfoblástico agudo. Ya, muy bien, linfoblástica aguda, ¿cierto? Tiene una clínica clásica de una leucemia aguda y es un niño, por ende, linfoblástica aguda. Ya las preguntas de hematología generalmente no son difíciles de responder en una común. ¿Cuál es la célula característica de las leucemias agudas? Rextenberg, plasmocitos, mielomonocitos, blasto o de la leucemia aguda, o stem cell. Perfecto, estamos listos. Muy bien. Ya tenemos otra clase que ver, no sé si están muy agotados o si alcanzamos a verla al tiro, que es la de linfoproliferativo. Voy a suspender por mientras esta